Ya, mira, entonces, Sofía, dentro de esta guía estábamos viendo, ¿tú te fuiste de esta? ¿A dónde te fuiste? ¿En qué parte? ¿Me escuchas? A ninguna, estaba hablando con otra cosa con el... No, pero ¿vimos esta guía contigo o no? Sí, empezamos recién. Ya. Ya, mira, en resumen habíamos visto que se utiliza el criterio cronológico acá, por el tema de la Convención de Derecho Internacional de Derechos del Niño que establece el sistema único de edad, ¿no? Luego de eso vimos que se separa, se fracciona, porque la separación entre saber cuándo eres imputable o no genera, digamos, un derecho penal de adulto y un derecho de adolescente disminuido, ¿no? Imputabilidad disminuida. Por ende, hay una responsabilidad por la comisión de delitos que está creada en la ley 20.084, que es la que comprende esto, adolescentes, desde 14 hasta menores de 18. Y también una comisión por las faltas, que está en el artículo primero de la ley 20.000 misma, inciso 3, en cuanto a que van a ser responsables solamente en estos delitos de acá, ¿no? Comprobar un delito a lugar a la falta. Franco, me parece que alguien puso ahí en el correo que esta era la que había que memorizar. Claro, sí, hay que saber algunos que en realidad son delitos bastante contra el Estado, pero bien. La arma blanca sí, está bien, me encuentro que está bien. Y otras lesiones leves también. Pero en resumen, hay que sabérselo. Luego de eso terminamos con la imputabilidad y pasamos a la conciencia y la ilicitud. En la conciencia y la ilicitud encontramos que es un elemento y que va a atentar específicamente a la causal de justificación de error de prohibición. Aquí no sé si el profesor tiene un error o no, pero no sé si es causal de justificación. Entonces, ahí hay que preguntarle. ¿Ya? Ya, entonces la conciencia de la ilicitud va a ser básicamente la conciencia de la antijuricidad, ¿no? Actuar culpablemente, que en el momento de perpetrar el injusto penal conoce, ¿no? Tiene conciencia actual o está en condiciones de llegar a conocer que el carácter, digamos, antijurídico, lo ilícito de lo que está haciendo. En el derecho penal solo se puede castigar a quien viole o quebrante en el derecho penal, ¿no? Y para ello deben conocer o tener la posibilidad real de conocer. Ahora, aquí estábamos en estas preguntas. ¿Cuánto se debe saber de derecho penal? ¿No? ¿Se debe ser un experto? ¿Puede alegarse ignorancia de la ley? En este punto se debe distinguir a Metzger, quien entiende que el conocimiento que basta es siempre la valoración paralela en la esfera del profano, ¿no? Vale decir que el sujeto activo conozca la valoración negativa de la conducta que está ejecutando, deben saber que lo que realiza es un injusto penal, en específico, ¿no? O sea, todos sabemos que la valoración negativa de alguna conducta que realizamos, que es una evaluación comparativa de hombre medio, ¿no? Saber que lo que realiza es ilícito. ¿Es así o no? ¿Lo entienden así ustedes? Sí, también, porque, bueno, en lo que dice Metzger, que la valoración paralela en la esfera del profano establece los parámetros mínimos para considerar qué es lo que es lícito y qué es lo que no es ilícito. Eso lo explicaba el profesor en la última clase, ¿te acuerdas? Sí. Sí, que no necesitaba ser un conocedor de la parte jurídica ni un... No es Claro. necesario ser experto en para saber que lo que estás Claro. haciendo es un injusto penal, lo que estás cometiendo es un injusto penal. Ya. Entonces, vamos a ver específicamente lo que atenta contra la conciencia de la ilicitud, que sería, en estricto rigor, el error de prohibición, ¿no? Habíamos visto que dentro de la faz objetiva, ¿no? Del tipo, habíamos visto el error de tipo, ¿no? Cuando el sujeto erra, ¿no? En el objeto mismo del delito. Pero en el error de prohibición es distinto, ¿no? Porque recae sobre creer que se está actuando lícitamente. Incurre en un error de prohibición quien cree que su conducta es lícita, sea porque ignore que en general está sancionada por el ordenamiento jurídico, o básicamente porque supone que su caso está cubierto por una causal de justificación de las que se le atribuyen los mismos efectos, incluso efectos más extensos, como lo vimos en la legítima defensa, que uno cree que se protegen más cosas o más espacio-tiempo, lo que realmente no se produce, ¿no?
Y finalmente supone la presencia de circunstancias en el hecho que no van a darse, pero que de concurrir fundamentarían la justificación en el que lo comete, ¿no? El que cree que está actuando lícitamente. Aquí hay dos casos específicos, ¿no? El primer caso, ¿lo puedes leer tú? Sí, ¿lo leo yo? ¿Sí? Dice, primer caso, el sujeto actúa en la creencia errada de que su acción no está prohibida en general por el ordenamiento jurídico, denominado en doctrina error de subsunción. Segundo caso, el sujeto sabe que su conducta en general está prohibida, pero cree que en el caso concreto ella se encuentra justificada en virtud de una causal que en realidad no se halla consagrada en la ley. Por ejemplo, la eutanasia piadosa que un hijo o un cónyuge le hace a su pariente con enfermedad terminal. Ya. Entonces aquí estamos en los dos casos clásicos de error de prohibición. La primera, el error de subsunción, subsunción, ¿o no? Calzar Claro. el tipo penal con la conducta. Claro, aquí en general cree que efectivamente actúa lícitamente, ¿no? Claro. Pero en el otro, no, pues en el otro cree que está bajo el amparo del derecho, ¿no? O sea, anda como con una causal de justificación. Entonces, ahí están los dos clases. Hay otros casos, ¿no? Léelos tú, Ricardo. Tercer caso. El sujeto sabe que su conducta está en general prohibida, pero supone en el caso concreto que se encuentra legitimada por una causal de justificación efectivamente vigente, pero cuyos efectos en realidad no alcanzan a esta situación. Error de interpretación sobre los efectos de la causal de justificación. Casos de exceso de la legítima defensa. Claro. Es el caso efectivamente en el que estamos hablando de que tú crees que puedes seguir pegándole al tipo. Y en el ejemplo que también dieron, que en el caso concreto, que el hecho concreto sucedió hoy día y tú vayas a cobrar legítima defensa el día de 2 días después. Ahí se puede dar esa situación, donde tú puedas creer Claro, que te encuentras amparado por una causal de justificación. exacto. Sí, sí. Ese era el de extensión. Exacto. Y el cuarto caso, que básicamente el sujeto sabe que su conducta en general está prohibida, igual que en el segundo caso, pero supone realmente que en su caso se dan las circunstancias necesarias para que la concurrencia de la auténtica causal de justificación. Por ejemplo, Pedro da muerte a Juan, su enemigo acérrimo, una noche de Año Nuevo, cuando Juan se le acercó para darle un abrazo pensando que lo venía a matar, ¿no? Eran enemigos los tipos y él pensó, ¿no?, que podía. Claro. Esto es como la legítima defensa putativa, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son los efectos de este error? Pues, en la doctrina se distingue si estamos en presencia de un error de prohibición vencible o invencible, ¿no? El error de prohibición invencible va a excluir la culpabilidad porque la conciencia de la ilicitud, por tanto, no está. Y por tanto, el hecho no constituye ningún delito. En el cambio, en el vencible, atenúa la culpabilidad, ¿no? No la excluye, dice, no la excluye y solo en algunos casos, ¿ya? Aquí no sé si el profesor dio ejemplos de esto o no lo saben. No sé si dio ejemplo. Lo vamos a revisar acá. Dice, ¿qué pasa en Chile? Léete esto, Sofía. El error en la tradición penal chilena. En principio, la teoría tradicional chilena sobre este punto, invocado en los artículos 8, 706 de su final y 1452 del Código Civil, para sostener que el error sobre cuestiones de derecho no tiene eficacia exculpante. El Código Penal regula la prevaricación judicial en los artículos 224 y 225. Estas disposiciones sancionan a los miembros de los tribunales de justicia cuando por negligencia o ignorancia inexcusable dictaren sentencia manifiestamente injusta en causa criminal, número 1, artículo 224, o en causa civil, número 1, 225, o contravienen las leyes que reglan la substanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial, número 2, artículo 225, y realizaren otras conductas que importan desconocimiento de las normas legales, y 225, número 3, 4 y 5.
Ya, pues aquí está la ignorancia excusable. O sea, finalmente aquí se concuerda de que el Código Civil, básicamente las cuestiones de derecho no se permiten, ¿no? No tienen ninguna eficacia en exculpabilidad. Pero en el tema de la prevaricación judicial se sabe que hay sentencias que dictan tribunales y que son evidentemente injustas, ¿no? O sea, son contra derechos, ¿no? Y efectivamente hay en los mismos también de la nulidad en cuanto a la forma, ¿no? Por ende, el Código Penal admite que para los jueces de la República pueden alegar la ignorancia, ¿no? Esto es cometer el error de dictar la sentencia contra la ley. Cabe preguntarse si el deber de los jueces es el de conocer el derecho penal y a ellos se les está permitido la ignorancia excusable, entonces, con mayor razón, a todas las personas, ¿no? Excusarse alegando ignorancia. Entonces, ese es el raciocinio que se da, ¿no? Y finalmente nos concluye que lógicamente se puede excusar uno de alegar ignorancia de la ley en cuanto a la tradición penal, ¿no? Y aquí termina el tema del error de Ley son provisión. castigados, ¿cierto? Ahí entiende que los jueces son sancionados por cometer eh, digamos, dictar sentencias injustas. Sí, sí, lo importante de esa parte O no es sea, tanto excusar, no es tanto los claro, jueces, sino que finalmente la podí, no sé, excusabilidad, claro, o sea, me refiero a que si el juez claro, puede se alegar equivoca. ignorancia de la ley, ¿cómo un ciudadano Claro, normal no va a poder alegar? Ese es el perfecto. raciocinio, ¿cachai? Ok. De ahí va a distinguirse si el error de provisión, o sea, si ese error de conocer la ley era vencible o era invencible, Ujú, ¿no? perfecto. Y aquí termina el tema de la conciencia de ilicitud y pasa a la exigibilidad de otra conducta. Parte tú, Ricardo. Ya, este es el último elemento de la culpabilidad y da cuenta que el derecho penal solo puede ser obedecido cuando existe una normalidad motivacional. El derecho penal no pretende uniformar conciencias, no pretende santificar la vida de los ciudadanos, no pretende constituir mártires y crear héroes, solo pretende modestamente evitar la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos. No pretende hacer ideologías o hacer la justicia en la tierra o que ésta sea el paraíso de Dios. Lo que pretende únicamente es permitir una convivencia social pacífica. Por tanto, en ciertas y determinadas situaciones excepcionales, el derecho penal debe ceder cuando no le puedan hacer exigible a una determinada persona que ésta cedida a seguir sus mandatos o prohibiciones y prohibiciones. Ya, entonces concluimos que finalmente la normalidad motivacional va a ser uno de los factores principales de la exigibilidad de otra conducta. Porque finalmente lo que se pretende es permitir en convivencia, o sea, vivir en convivencia pacífica, ¿no? Finalmente todos deberíamos tener una normalidad en cuanto a tomar la decisión si ejecutar alguna norma del derecho penal que prohíbe alguna conducta o no, ¿ya? Por tanto, en ciertas y determinadas situaciones excepcionales, el derecho penal debe ceder cuando no le puede hacer exigible a una determinada persona que ésta decida seguir sus mandatos o prohibiciones. En ese caso, Franco, en ese caso sería el ejemplo del soldado que obedece a la autoridad de rango mayor. Es un buen ejemplo. Sí, Ya. pues exacto, ahí cabe ese caso, pues, sí, el mismo. Finalmente, acá en este apartado, la idea es que todos los ciudadanos se encuentren en una situación normal en la cual tú podáis obedecer al derecho, pero hay situaciones en que hay sujetos que no están en esa normalidad. Ok. Espera un poquito, chiquito. Me metí en la conversación, de verdad. La política criminal, se llama esa. Claro, sí, exacto. Ya, acá están las causales de inexigibilidad. Estas son causales que atentan contra la normalidad de una decisión, que básicamente son las que vician la voluntad. O en algún caso también van a viciar eh, eh,
que el sujeto pueda tomar otra decisión distinta. O sea, no puede tomar otra decisión distinta. Fuerza moral, miedo insuperable, encubrimiento de parientes, cumplimiento de órdenes antijurídicas, estado de necesidad, es culpable. El cumplimiento de orden antijurídica es el tema de los milicos. Está exculpado, que es el primero, el de la fuerza moral irresistible, artículo 10, número 9. Esto hay que sabérselo. Nosotros ya vimos este artículo a propósito de la fuerza física irresistible, en el momento que vimos como causal de atipicidad, y distinguimos la vis absoluta, fuerza física irresistible, causal de atipicidad, es la fuerza que se ejerce sobre el mismo cuerpo, ¿no? Y la vis compulsiva, fuerza moral irresistible, que es la causal de exculpación que vamos a ver ahora, y que se ejerce sobre la voluntad del sujeto. Lee esta parte, Ricardo. En la fuerza moral irresistible, el sujeto activo actúa violentado, esto es, bajo amenaza física o moral de ejecutar un injusto penal. De lo contrario, será víctima esta persona, su cónyuge o conviviente, o cualquier persona con quien tenga un determinado afecto de un mal irreparable y grave. Cuando nos referimos a la fuerza moral, no nos referimos al método de comisión, sino que decimos que esta fuerza se ejerce sobre la voluntad del sujeto, y esta fuerza puede imponerse mediante la violencia física o mediante la violencia psicológica. Lo relevante de la fuerza moral irresistible es que ella afecte a la capacidad autodeterminación del sujeto. Entiendo yo que esto es casi calcado como lo que dice el Código Civil respecto al uso de la fuerza física y psicológica. ¿Ya? En tanto tú utilices, o sea, anule la voluntad del sujeto y ejerzas dominio sobre ella, se está violentando de alguna manera la posibilidad de defenderte. Claro, o sea, el sujeto no va a actuar de una manera exigible por el derecho, porque finalmente, claro, acá en este caso, se le exige, por ejemplo, el derecho penal me exige que no dé muerte a otro, o al que mate a otro, como el homicidio, me exige que adecue mi conducta a esa norma. Pero si está siendo violentada mi cónyuge, me están diciendo que, no sé, pues, la van a matar y no sé qué onda, y que la tienen ahí, no sé, secuestrada, no sé. Finalmente aquí en este caso, claro, me va a obligar a tomar una decisión distinta, ¿cachai? Hasta quizás yo lo quiera matar o no sé, o actúa violentado o resistido por una fuerza que no puede prever. Claro. Pero también aquí yo había visto, por ejemplo, un caso, que no sé si será el caso específico, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando actúas con una violencia, perdón, actúas con una fuerza moral irresistible, pero cuando esa fuerza es proveniente a ver, ¿cómo lo puedo decir? De la situación misma. Suponte tú que... El caso, disculpa, que yo te decía recién, del caso de la justificación, no, perdón, causa de la exculpación, que caía en sede de la culpabilidad, pero realmente no era culpable cuando estaba en este caso el ejemplo de la balsa que estaba sobre el mar y que él tenía una fuerza, pero me refiero, estaba motivado psicológicamente por una situación extrema. Podría ser ese caso, ¿no? Sí, pues, claro, podría ser ese caso. Podría ser ese caso. Pero ahí, en ese caso, lo que decías tú, de que la otra persona lo botaba al agua, lo mataba, ¿no? Sí, pues lo arroja al agua porque para salvarse él, o sea, no tiene otra situación, digamos, de lograr que él, su vida, puede salvarla, pues no tiene otra forma de salvarse. Claro, es que aquí, por ejemplo, mira, la fuerza moral irresistible básicamente se hace hacia la víctima de una persona, puede ser, ¿no? O sea, por ejemplo, hacia la víctima hacia un pariente, ¿no? A alguien que te importe, ¿no? O cualquier persona que tengas un afecto con él, ¿cachai? De un mal irreparable o grave. Entonces, en esta figura es como que la fuerza la ejerce el tercero, ¿no? Para cometer, ¿no? Para cometer un acto, ¿cachai? Que al final él no lo quiere cometer. Te está obligando a hacerlo, ¿no? Te está forzando.
Por ende, tú no vas a poder tomar una decisión en normabilidad Claro, de seguir los mandatos del derecho penal, ¿cachai? ok, En ese caso no te es exigible otra conducta. perfecto. Inexigible otra conducta. Por eso lo veo así, pues, no sé si era ese el Ya, caso específico. sí, Yo creo que sí, ese porque caso tú eres fuerza. hay que preguntárselo al profe, pues, porque anda dando vuelta cada rato y no puedo yo tampoco sacarlo en mi mente. Sí, está bien, ¿no? Que tú dices que sí estamos de acuerdo, que arriba actúa la fuerza física, o sea, fuerza moral irresistible, Sí, por lo que tú el me estás sujeto activo diciendo actúa violentado. es como salvar un Amenaza bien física o jurídico moral. claro, salvar un bien jurídico de calidad equivalente, algo así. Pero ahí nadie te está forzando, pues, Ya. ¿cachai? Pero aquí, por ejemplo, la violencia física, que es la visa absoluta, que esta que está acá, es una causal de atipicidad, ¿cachai? Por ende, si yo te muevo la mano, ¿no? Y aprieto el gatillo con tu dedo, no te pudiste resistir a eso, ¿no? Está ahí. Básicamente va a ser una causal de atipicidad porque tú no apretaste el gatillo, te lo apreté yo. Pero la vis compulsiva, la fuerza moral irresistible, es una causal de exculpación, porque finalmente se ejerce sobre la voluntad del sujeto. Hace que el sujeto tome la decisión necesaria. Por ejemplo, no sé, pues si le digo yo, Cuando tiene amenazado de muerte a su familia, por ejemplo. claro, le raptáis a un hijo y le decís que te traiga, no sé qué cantidad de millones. Y el loco, no sé, pues, va a robar un banco. No sé. No sé, se me viene a mí eso en la cabeza, o muchas cosas más, pues hay que preguntarle al profe, pero lo importante es que está en el artículo 10, número 9, y atenta específicamente contra la exigibilidad de otra conducta, la inexigibilidad de otra conducta. Esa es la idea. Ya. Si se pregunta, si dicen esos datos precisos, yo creo que nos va a ir bien. El otro es el miedo insuperable. Léela tú, po, Sofía. Ya, dice miedo insuperable, artículo 10, número 9. Está exculpado quien obra impulsado por un miedo insuperable. El miedo es un estado de perturbación anímica más o menos profunda, provocada por la previsión de ser víctima o de que otro sea víctima de un daño. Sobre esta causal, al igual que en la anterior, se requiere que este medio afecte la capacidad de autodeterminación del sujeto, pero entiéndase bien, no en que afecte su estado mental, porque si no sería privación temporal de la razón. No es una causal de imputabilidad, sino que el sujeto tiene plena capacidad de imputabilidad, pero Sí, así por que una que están actúa molestándose. impulsado por este miedo. ¿Ah? Ahí caía el Ricardo, que está dejando la embarrada. Está ahí dejando embarrado, Ricardo. ¿Está ahí, Sofía, o no? Sí, estoy atenta. Ya, entonces, al final, el miedo insuperable es un estado de perturbación anímica más o menos profunda provocada por la previsión de ser víctima o de que otro sea víctima de un daño. ¿Cachai? Entonces, en esta causal, básicamente afecta nuevamente a la causal de autodeterminación del sujeto, o sea, la normalidad de tomar una conducta o exigir otra conducta, de tomar otra conducta que me exigía el derecho. No se me es exigible la conducta que me decía el derecho que yo exigiera, porque en este momento yo estoy perturbado anímicamente, tengo un miedo insuperable. Algo va a pasar y estoy seguro que van a venir a, no sé, a tirarme una bomba a la casa, ¿cachai? Y yo voy a arrancarme con mis hijos y los voy a secuestrar, no sé, o quizás voy a ir a otro lugar y voy a, no sé, a hacer cualquier estupidez. No sé, no se me viene otra cosa en la mente, porque finalmente está con un miedo la persona. Tiene un miedo que le hace tomar decisiones que no son las correctas. Entonces, ¿qué causa miedo? Por ejemplo, ¿qué te puede causar miedo a ti? Eh, Algo que te produzca un miedo insuperable. Por ejemplo, no sé, porque... para hacer una tontera, o sea, un miedo tan... Pero algo que sea insuperable, que sea necesario para que ese miedo te A ver, por impulse ejemplo, a cometer una norma que el derecho penal te prohíbe. yo, a ver, Suponte tú que te van a quemar la casa. ¿Cachai? Y ese miedo, estáis constantemente en tu casa que alguien te va a venir a quemar la casa. ¿Cachai? Y te hace estar absolutamente enajenado mental. O sea, no enajenado mental, sino que te hace privarte la razón. ¿Cachai? Entonces, viene cualquier persona y le disparáis.
yo me imagino que está con un miedo insuperable, ¿o no? La persona había sido provocada continuamente y ella tomó, ¿no es cierto?, la decisión de prever, incluso antes de conocer al sujeto, que se pasara por ahí, para no sufrir ese daño ella, ni su A ver, por propiedad. ejemplo, a ver, si yo recuerdo, en un tiempo, años atrás, me acuerdo que había un psicópata en Coquimbo ¿Ah? y había mucha gente que vivía con miedo. Entonces hay gente que se logró defender, incluso él salió viva porque andaba con, o bien andaba con alguna arma o con algún cuchillo, no sé, Claro, también, por ejemplo, yo también veo andaba ese, armada, claro, andaba en la disposición de que si alguien le atacara por sus presas o la tomara no sé, por la espalda o hiciera un roce por el cuerpo, ya pensando que podía ser el psicópata que te quería agarrar, ¿cachai? Entonces, hubo gente que se defendió y se salvó, po, porque el hombre sí atacaba, po, atacaba y por qué parte, pues, mató a harta gente aquí, Oye, sí, pero yo entiendo el ejemplo que tú estás miedo, dando en la medida que tú te encuentres con el psicópata, pero si el claro. miedo insuperable te hace atacar a personas que son inocentes, entonces ahí ya hay un tema de culpa. No, no pretendas tú que el No, salir po, con un cuchillo a la calle te va a no, permitir a ti no, aminorar el pero, miedo insuperable, claro, porque pero no sé, en el ponte en la fondo situación, pues, el en ese ejemplo minuto. el ejemplo solamente es válido si te encuentras cara a cara o si sabes quién es el psicópata. De hecho, nadie claro, sabía quién era, pues. por ejemplo, en la otra, yo he visto que en algunos crímenes pasionales, por ejemplo, la diferencia entre el miedo insuperable y la fuerza moral irresistible, por ejemplo, si bien es cierto, en estos, por ejemplo, en la, en la fuerza moral irresistible, se efectúa sobre la voluntad del sujeto, específicamente para que el sujeto tome otra decisión distinta a la que le exigía el derecho. ¿Cachai? Entonces, básicamente, cuando actúas violentado sobre una amenaza, ¿no? Moral, ¿no es cierto? Tú vas a actuar efectivamente para repeler ese daño, ¿no? Al igual que la legítima defensa. Pero en el caso anterior, en el caso siguiente, en el miedo insuperable, el sujeto le afecta nuevamente la capacidad de decidir si es lo bueno o lo malo, o sea, no es si lo bueno o si lo malo, sino que de autodeterminarse, de tomar una decisión, porque el sujeto algo lo perturba anímicamente, ¿cachai? Y esa perturbación es un miedo específicamente. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿qué te da miedo a ti? Porque puede ser que a unas personas les dé miedo, no sé, las arañas, pues, ¿no? O no sé, o la oscuridad, o que no sé qué puede ser, pues, ¿cachai? O los terremotos, no sé. ¿Cachai? Yo no sé qué miedos insuperables pueden ser, o puede ser también una persona que haya estado encerrada, que haya estado secuestrada, una persona mucho rato, y está como un animal, a cualquier weá te dispara o te pega, ¿cachai? Reaccionáis como un animal, ¿no? No podéis determinarte, no podéis tomar una buena decisión, ¿cachai? Porque básicamente está perturbada por ese miedo. Yo creo que atentámonos a eso, ¿no? ¿O no? Porque a las finales, suponte tú que tenías un caso en tu oficina y te llega un cliente y que te relate una situación específica y que tú determines, mira, este weón sí tenía miedo. Aleguemos esto, ya, y alegáis esto. ¿Cachai? Entonces yo creo que hay tantos casos que de repente te va a llegar uno que va a calzar justo en lo que dice esta weá. ¿O no? Dice ahí que no es que afecte su estado mental. No, para nada, si no sería enajenamiento. Bueno, Eh, la causal puede ser invocada por cualquier persona. Hay ciertas personas que por una función que desempeñan tienen un deber incrementado a afrontar el peligro, por ejemplo, los carabineros, los militares, ¿no? No pueden decir, no, es que yo tenía un miedo insuperable y le disparé, weón, a la marcha, ¿no? O no, yo tenía un miedo insuperable y por eso empujé al tipo y se cayó el puente. Ellos no pueden invocar esta causal, si por el rol que desempeñan en la sociedad deben tener condiciones suficientes para afrontar peligro, ¿ya? Y ahí terminamos el miedo insuperable. En resumen, la exigibilidad de otra conducta, la inexigibilidad de otra conducta va a acarrear dos causales que están reguladas en el Código Penal, que es la fuerza moral irresistible y el miedo insuperable, ambas reguladas en el artículo 10, número 9, y ya las vimos. Ahora sigue el encubrimiento pariente.